¿Qué tal? Y una cálida bienvenida a este nuevo análisis a fondo. Hoy traemos a la mesa un tema de esos que, bueno, que realmente invitan a cuestionar dónde estamos parados como especie. Totalmente. Es un tema profundo. Vamos a adentrarnos en la intersección exacta entre la creación de la vida humana y la tecnología de punta. Nuestra misión para esta sesión es desglosar un documento fascinante. Ajá. Está basado en la visión del Dr. Sergio Papié, y él articula un concepto que llama Medicina Reproductiva 4.0. Sí. El objetivo central de hoy es entender cómo la inteligencia artificial está tomando la inmensa complejidad biológica de la reproducción y transformándola en lo que él define como precisión inteligente. Y lo fascinante aquí es que al leer las fuentes queda clarísimo que no estamos debatiendo sobre ciencia ficción lejana. O sea, no son teorías especulativas a 20 años en el futuro. Claro, no es una película. Exacto. Es una realidad clínica actual. Esta tecnología ya está operando en los laboratorios de embriología hoy mismo. Ya está en las consultas médicas de hoy y está reescribiendo la metodología clínica con la que abordamos la fertilidad humana. Y para quienes nos escuchan, creo que es súper válido preguntarse por qué este nivel de, digamos, especialidad médica debería importar en un sentido más amplio, ¿no? Claro, porque suena muy de nicho. Exacto. Pero hay un dato en las fuentes que pone todo en perspectiva. Fíjate que las proyecciones indican que entre el 3 y el 5% de toda la población mundial eventualmente provendrá de tecnologías de reproducción asistiva. Es un número brutal. Hablamos de decenas de millones de personas. O sea, en cualquier aula universitaria del futuro o en cualquier oficina, una proporción estadísticamente significativa de esas personas va a estar ahí gracias a la intervención de esta tecnología. Es una cifra que altera por completo la forma en que entendemos la demografía. De hecho, para dimensionar el impacto de ese 3 a 5%, nos obliga a mirar hacia atrás. Ajá. Y comprender el camino que la medicina reproductiva ha tenido que recorrer para llegar a este punto de inflexión. Bien, vamos a desglosar esto, porque el contraste histórico que plantea el documento es sumamente revelador. Si observamos los últimos, ¿qué? ¿60 años? 60 años, sí. El enfoque de la fertilidad era clínico y altamente centralizado. Hubo hitos innegables, claro. El nacimiento del primer bebé por fecundación in vitro a finales de los 70, la introducción de la inyección de espermatozoides en los 90 y luego la genética reproductiva. Todo eso sentó las bases. Todo eso sentó las bases, sí. Pero ahora, las fuentes nos proyectan hacia los próximos 20 años bajo un nuevo paradigma. Se refieren a esto como reproducción humana asistida inteligente. Es un cambio radical. Es un cambio que además surge como una respuesta directa a presiones globales. O sea, el mercado y las dinámicas sociales están en una transformación inmensa ahora mismo. Sí, el contexto social importa mucho aquí. Muchísimo. Si analizamos los impulsores que menciona el texto sobre esta demanda clínica, vemos fenómenos muy concretos. En primer lugar, el retraso sostenido de la maternidad. La decisión de posponer la formación de una familia está impulsando enormemente las técnicas de preservación electiva como congelar óvulos. Claro, el famoso congelamiento de óvulos. Exactamente. En segundo lugar, la diversificación de los modelos familiares. La comunidad LGTBQ+ y las personas que eligen la monoparentalidad están redefiniendo quién necesita y quién accede a estos tratamientos. Ya no es solo la pareja heterosexual con problemas médicos. Para nada. Y en tercer lugar, hay un aumento estadístico real en los diagnósticos de infertilidad, tanto por factores masculinos como femeninos. Básicamente estamos viendo una convergencia donde la biología choca de frente con el estilo de vida moderno y la tecnología entra a mediar. Exactamente. Y a nivel macroeconómico, el panorama agrava la necesidad de soluciones. Numerosas economías se enfrentan a una crisis demográfica evidente. Sí, las tasas de natalidad están por los suelos. Por debajo del nivel de reemplazo en muchos países, con una presión enorme sobre los sistemas de pensiones. Para contrarrestar esta despoblación, la medicina reproductiva ha pasado de ser un nicho a ser una herramienta demográfica vital. Literalmente vital. Las fuentes estiman unos 2.4 millones de procedimientos anuales. Y el dato definitivo, agárrate,
es que actualmente ocurren más de 500.000 de nacimientos al año a nivel global gracias a los tratamientos de reproducción asistida. ¿Más de 500.000 nacimientos anuales? A ver, es una escala que francamente exige que los laboratorios funcionen con una precisión casi industrial. Sí, Pero, al mismo tiempo, manejando material biológico sumamente delicado. Esto convierte a la planificación familiar en un pilar central de la evolución médica actual. y es precisamente esa exigencia de escala y precisión la que empieza a exponer las limitaciones del sistema médico tradicional. Ya no da abasto. Lo cual nos lleva a un problema central que el documento aborda con mucha franqueza. Lo denominan el límite humano ante la complejidad biológica no lineal. Un término un poco denso. Muy técnico, sí. Pero me gustaría proponer una analogía para quienes nos escuchan. Imaginemos intentar resolver un cubo de Rubik, pero con una trampa. Cada vez que giramos una cara, las demás piezas cambian de color por sí solas, reaccionando a variables externas. Me gusta esa imagen. Así es la biología humana. Una hormona afecta a otra, que a su vez altera la receptividad del útero o la calidad de una célula. Y nuestros cerebros humanos, por más entrenamiento médico que tengan, luchan enormemente para procesar miles de esos puntos de datos simultáneos. Si conectamos esto con el panorama general, vemos que esta limitación cognitiva natural está creando una brecha en la atención. Hay una desconexión entre la medicina tradicional, Que depende de la intuición, ¿no? claro, que depende en gran medida de la intuición clínica, la experiencia acumulada del médico y protocolos muy estandarizados. Y por otro lado, las expectativas de los pacientes actuales. Los famosos millennials. Exacto. Las generaciones más jóvenes que hoy acuden a las clínicas viven inmersas en la era de los datos. Exigen inmediatez, transparencia y métricas objetivas. Un diagnóstico basado puramente en el ojo clínico ya no genera la misma confianza. Quieren ver los números. Quieren probabilidades matemáticas claras. Hay una frase en el documento que me anoté porque encapsula este momento a la perfección. Dice, y cito, los sistemas mantienen un equilibrio dinámico hasta que una perturbación significativa exige un nuevo orden. Una perturbación significativa. ¿Así es? Y esa perturbación es, sin duda, la llegada de los grandes modelos de datos y la inteligencia artificial a la clínica. Pero, a ver, para evitar que esto suene a un concepto abstracto, ¿cómo se define estructuralmente esta medicina reproductiva 4.0? Bien. Especialmente si la comparamos con las versiones anteriores que menciona el texto. La forma más clara de visualizar esta medicina 4.0 es imaginando un diagrama de Venn. Imagina 3 círculos principales superpuestos. El primer círculo es la biología, que abarca la genómica y la fisiología. Ajá. El segundo es la ciencia de datos, que incluye el Big Data y la IA. Y el tercer círculo es la robótica y la automatización. En la intersección exacta de esos 3 dominios es donde opera la medicina 4.0. Entiendo. Para contrastarlo, la medicina 3.0 sería lo que hemos estado experimentando hasta hace muy poco. Así es. La medicina 3.0 es la medicina basada en la evidencia. Representó un gran avance porque estandarizó los tratamientos basándose en estudios poblacionales amplios. Claro, las guías clínicas. Pero su limitación es que aplica protocolos generales a individuos particulares. Si un paciente tiene cierta edad y cierto diagnóstico, recibe el protocolo estándar A. ¿Como una receta de cocina? Exacto. En cambio, la medicina 4.0 busca la personalización de precisión extrema. Ya no toma decisiones basadas en el promedio de una población. Los algoritmos analizan la interacción única de los miles de datos de ese paciente en particular para diseñar un tratamiento verdaderamente a medida. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el documento nos invita a hacer un recorrido exhaustivo por la clínica, y es muy transparente al señalar dónde ha habido disrupción tecnológica y dónde persiste un estancamiento. Sí, no todo avanza al mismo ritmo. Por ejemplo, menciona mejoras notables post-pandemia. Dice que la telemedicina abarca ya el 50% de las consultas iniciales. También destaca avances formidables en los estudios genéticos, como el PGTA. Que es revolucionario. Totalmente, porque esencialmente permite analizar los cromosomas del embrión antes de transferirlo para asegurar su viabilidad. Pero, por otro lado, hay cuellos de botella clínicos históricos. Ese contraste es uno de los mayores desafíos del sector.
A pesar del inmenso poder de cálculo que tenemos hoy, ciertos procedimientos físicos siguen estancados. Las técnicas quirúrgicas de recolección de óvulos, por ejemplo, Que siguen igual que hace décadas. no han visto innovaciones significativas en 30 años. Siguen siendo procedimientos manuales guiados por ultrasonido tradicional. Lo mismo ocurre con la transferencia del embrión al útero. Sigue dependiendo de la mano del médico. Depende casi por completo del pulso, la técnica y la experiencia física del especialista en ese momento preciso. Pero ahí radica la oportunidad que describe el autor. Si bien la IA no puede sostener el catéter físicamente todavía, puede estandarizar todo lo demás. Todo el ecosistema alrededor. Exacto. El documento detalla la aplicación de la IA en lo que denominan la trayectoria clínica del paciente, dividiéndola en 5 etapas fundamentales. Revisemos cómo interviene la tecnología en cada una, empezando por la número 1, la preconcepción. En esa primera etapa de preconcepción, el objetivo principal es eliminar la incertidumbre inicial. Antes de prescribir cualquier medicación, la IA analiza el historial médico completo del paciente y lo cruza con bases de datos de miles de casos globales similares. ¿Y el resultado es? Un modelo predictivo que ofrece una probabilidad de éxito sumamente ajustada a la realidad de ese paciente. Es decir, expectativas basadas en estadísticas duras y no en un optimismo clínico ciego. Exactamente. Luego la trayectoria avanza a la segunda etapa, la estimulación ovárica. Y aquí, leyendo los casos de uso específicos, el nivel de automatización es notable, particularmente con el monitoreo folicular. Ese es un ejemplo perfecto de cómo la IA optimiza el tiempo y reduce el margen de error humano. Tradicionalmente, durante la estimulación, el médico debe realizar ecografías periódicas, Midiendo puntito por puntito en la pantalla. midiendo manualmente en la pantalla las dimensiones de cada folículo en el ovario para estimar su madurez. Es muy tedioso y está sujeto a mucha variabilidad visual entre un médico y otro. Claro, el cansancio visual también influye. Mucho. Hoy los sistemas de ultrasonido integrados con IA realizan ese recuento y medición volumétrica en 3D de forma completamente automatizada en segundos. Increíble. Tienen una precisión equivalente e incluso superior en consistencia a la de un ecografista experto. Lo cual nos lleva a la tercera etapa, que ocurre estrictamente dentro del laboratorio, enfocada en los gametos, es decir, el esperma y los óvulos. En el laboratorio de andrología, por ejemplo, el análisis de la muestra de esperma solía depender de un técnico contando células bajo el microscopio. Ahora, los sistemas de aprendizaje profundo analizan la concentración, la morfología y la motilidad con un nivel de detalle milimétrico, Eliminando la subjetividad. por completo. Y de igual forma, se están entrenando algoritmos para evaluar la morfología de los óvulos y predecir su competencia antes de siquiera intentar fertilizarlos. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo, porque esto desemboca en la cuarta etapa, que considero personalmente el punto de inflexión de todo este documento: el laboratorio de embriones y la forma en que se seleccionan. Es la parte más fascinante. Hasta hace poco tengo entendido que el embriólogo observaba los embriones y, basándose en su forma y apariencia, decidía cuál transferir. Era una evaluación morfológica, casi estética. ¿Cómo altera la IA este proceso? Lo transforma de raíz mediante el análisis de micropatrones. Hoy en día, los embriones se desarrollan en incubadoras con tecnología time-lapse. Estas incubadoras toman fotografías cada pocos minutos durante varios días. Como un video en cámara rápida. Exacto. Un embriólogo humano no tiene la capacidad visual ni el tiempo para revisar miles de fotogramas y detectar si, por ejemplo, en la hora 24, una división celular se retrasó 10 minutos respecto a otra. Es demasiada información. Pero la IA sí puede. Analiza esa cinética del desarrollo, el ritmo y la forma exactos de cada división celular y detecta patrones microscópicos que correlacionan fuertemente con la salud genética y el potencial de implantación. ¡Wow! Luego, genera un ranking matemático no invasivo de los embriones. Prioriza el más biológicamente competente, no solo el que se ve más bonito. Al final del proceso. Esa capacidad de ver lo invisible para el ojo humano es verdaderamente extraordinaria. Y bueno, esto culmina en la quinta etapa, la transferencia. Según el texto, la IA también está interviniendo para predecir la receptividad endometrial. Así es. Pero,
¿Qué tan certero es depender de un algoritmo para definir el momento exacto en que el útero está listo para recibir ese embrión? Es un área en rápido desarrollo, basada en la transcriptómica. Se analizan los perfiles de expresión genética del tejido endometrial para encontrar lo que se llama la ventana de implantación ideal. Que varía en cada persona. Varía muchísimo. Al procesar esos datos genéticos a través de redes neuronales, el margen de error sobre cuándo transferir el embrión se reduce significativamente, frente a los cálculos empíricos basados únicamente en contar los días del ciclo menstrual. Entiendo el punto. Ahora, más allá de los procedimientos estrictamente clínicos de estas 5 etapas, el documento subraya un caso de uso que llaman soporte de decisión, el cual creo que tiene un impacto psicológico profundo. Sí, es un cambio de juego para los pacientes. Plantea el escenario de un paciente debatiendo si continuar intentando con sus propios óvulos o hacer la transición a una ovodonación. Es una encrucijada emocionalmente devastadora en muchos casos. Sumamente dolorosa. Pero el modelo predictivo puede analizar sus métricas y establecer, por ejemplo, que con óvulos propios la probabilidad real es del 35%, mientras que con ovodonación escala de golpe al 55%. Aporta una claridad matemática innegable a una de las decisiones más difíciles de la vida. Proporciona un ancla de objetividad en medio de un estrés emocional tremendo. Sin embargo, para que todos estos algoritmos predictivos y sistemas de IA funcionen y sigan aprendiendo, el sector se enfrenta a un obstáculo estructural que el autor describe de manera muy gráfica. Sí, la metáfora de la Torre de Babel. Exacto. La Torre de Babel de los datos. Me parece una forma brillante de ilustrar la ineficiencia actual. Lo es. Las fuentes explican que hoy en día las startups tecnológicas, las redes de clínicas y los laboratorios independientes operan como silos cerrados. Tienen formatos de datos propietarios y sistemas de registros médicos que simplemente no se comunican entre sí. Hablan idiomas distintos. Literalmente. Si una clínica en Europa descubre un patrón de éxito a través de su IA, ese conocimiento no alimenta los algoritmos de una clínica en América Latina porque carecen de interoperabilidad. Y en el campo del aprendizaje automático, los datos aislados pierden su valor potencial. Se desperdician. La solución que exige la medicina 4.0 es la creación de interfaces estandarizadas y conectores que permitan una interacción de datos real y continua. ¿Y quién lidera esto? El documento asigna un rol fundamental a las sociedades científicas globales. Son ellas quienes deben liderar la validación clínica de las herramientas de IA y establecer los estándares de interoperabilidad. Derribar esa Torre de Babel es el paso previo necesario para el cambio de paradigma organizacional que se avecina. Y ese cambio organizacional es visualmente muy claro en las fuentes. Describen la transición del antiguo modelo vertical al nuevo modelo horizontal. Para ilustrarlo, el modelo vertical es básicamente una pirámide de autoridad jerárquica. Donde el médico manda. Exacto. El médico está en la cúspide, tomando las decisiones de manera unilateral. Esas instrucciones bajan al laboratorio y en la base de la pirámide se encuentra el paciente. Asumiendo un rol pasivo. Simplemente recibiendo las indicaciones, sí. Ese esquema jerárquico es incompatible con la avalancha de datos de la medicina 4.0. El nuevo modelo horizontal propone una estructura de coevolución e interacción bidireccional. Es mucho más colaborativo. Imaginemos una red circular donde el médico, el embriólogo, la inteligencia artificial y el paciente están interconectados al mismo nivel. El paciente aporta sus datos biométricos continuos. La IA los procesa y ofrece alternativas predictivas. Ajá. El embriólogo retroalimenta el sistema con los resultados del laboratorio y el médico contextualiza toda esa información para la decisión final. Hay que celebrar esto porque es un esquema que altera radicalmente el nivel de poder y participación de quien recibe el tratamiento. Democratiza la información clínica. Totalmente. Democratiza el acceso y retira ese velo de misterio histórico donde el paciente debía confiar a ciegas sin ver los datos duros que respaldaban la decisión médica. Por supuesto, pero una redistribución de autoridad de esta magnitud genera resistencias naturales. No es una transición exenta de fricciones. Entonces, ¿qué significa todo esto para la práctica diaria en las clínicas? Las fuentes categorizan muy bien las barreras para la adopción de esta medicina 4.0. Sí, hay varias. Mencionan las barreras regulatorias, destacando las estrictas normativas de privacidad de datos, especialmente los marcos legales en Europa y Estados Unidos.
También señalan barreras técnicas y económicas, como los costos de infraestructura en la nube y capacitar al personal. Que no es barato. Claro que no, pero hacen especial énfasis en una tercera barrera, y resulta ser la más compleja de superar de todas: la resistencia cultural por parte de los propios profesionales de la salud. El factor humano. Exacto. Existe una aprensión genuina entre muchos especialistas ante la idea de perder el control del proceso diagnóstico, o el miedo de que la tecnología erosione la relación íntima entre el médico y el paciente. Hay un temor subyacente a convertirse en meros ejecutores de las decisiones que dicta un algoritmo en una pantalla, ¿no? A ser esclavos de la tecnología. Exactamente. Pero el documento argumenta exactamente lo contrario. A ver, explícanos eso. Plantea que la IA viene a absorber toda esa carga cognitiva inmanejable que discutíamos al principio con lo del cubo de Rubik. Ya. Al procesar las variables biológicas no lineales y automatizar las mediciones rutinarias aburridas, reduce drásticamente la fatiga de decisión y el agotamiento crónico. El conocido burnout médico. Ese es el argumento central. Al delegar la parte matemática y repetitiva del análisis a la máquina, el médico recupera el tiempo y el espacio mental para ejercer las capacidades exclusivamente humanas. Como la empatía. La inteligencia emocional indispensable para guiar a un paciente a través de fallos de implantación, la empatía clínica y el juicio ético frente a casos atípicos. La IA aporta la eficiencia y la precisión. El humano aporta la sabiduría y el acompañamiento. Esa sinergia suena ideal. Pero no podemos ignorar que delegar aspectos de la creación de vida a un software exige garantías monumentales. Por eso el texto introduce 4 pilares fundamentales de inteligencia, ética y seguridad reproductiva. Que actúan como un marco regulatorio indispensable. Repasemos esos pilares. Estos 4 pilares buscan asegurar que la tecnología no sobrepase los límites éticos. El primero es el control. La arquitectura de datos debe garantizar que el paciente retenga la propiedad absoluta y el control sobre cómo y dónde se utiliza su información genética y biométrica. Fundamental. El segundo pilar es la transparencia. Exige el fin de los algoritmos de caja negra. Si una IA recomienda descartar un embrión, el médico debe poder rastrear y explicar el razonamiento detrás de esa recomendación. No puede ser un simple porque la computadora lo dijo. Exacto. Asegurando además que los modelos estén libres de sesgos discriminatorios. Esa explicabilidad es vital para mantener la confianza. El tercer pilar aborda la seguridad a largo plazo, enfocándose en la genética y la epigenética. Para quienes no estén familiarizados, la epigenética estudia cómo los factores ambientales y tecnológicos pueden alterar la forma en que se expresan los genes sin cambiar el ADN en sí. Es un tema crítico. Este pilar exige un seguimiento riguroso para asegurar que las intervenciones tempranas mediadas por algoritmos no generen repercusiones negativas en la salud de las futuras generaciones. Es una responsabilidad intergeneracional. Y el cuarto pilar, estrechamente ligado a ese último, es la responsabilidad legal y clínica. Ante un fallo predictivo de la IA que resulte en una pérdida gestacional o un problema de salud, los marcos legales deben definir claramente la cadena de responsabilidad. ¿De quién es la culpa? ¿Del desarrollador del software, de la clínica o del médico tratante? Esa es la pregunta que la ley debe responder. Toda esta estructura ética y tecnológica converge en una conclusión sumamente poderosa dentro de las fuentes. Es una afirmación categórica que redefine la práctica médica moderna. La información objetiva es un derecho del paciente. Me encanta esa cita. Esa frase marca el fin del paternalismo médico histórico. Establece que acceder a las probabilidades reales, a los datos precisos y a las predicciones generadas por la tecnología ya no es una concesión voluntaria o un favor de la clínica. Es un derecho. Es un derecho inalienable de las personas que buscan formar una familia. Bueno, hemos abarcado un terreno inmenso en este análisis. Para sintetizar el peso de los documentos revisados hoy, queda en evidencia que la fusión de la ciencia de datos y la biología no es una promesa futura, es el estándar actual. Así es. La inteligencia artificial no irrumpe para sustituir el criterio humano, sino para gestionar una complejidad biológica que nos supera, garantizando una precisión milimétrica mientras devuelve al médico su rol fundamental de acompañante y estratega empático. La capacidad técnica es asombrosa.
y promete optimizar las tasas de éxito de manera sin precedentes. Sin embargo, al observar esta trayectoria hacia un control biológico casi absoluto, esto plantea una pregunta importante, no tanto desde la medicina, sino desde la psicología humana. Te escucho. Si la tecnología actual y futura logra estandarizar la reproducción, permitiéndonos predecir porcentajes de éxito con exactitud matemática y monitorizar cada fragmentación celular desde un panel de control interactivo, ¿cómo evolucionará la percepción de las futuras generaciones sobre el concepto mismo de crear una familia? ¡Wow! ¿A erradicar gran parte del azar biológico nos sentiremos finalmente empoderados y dueños totales de nuestro legado genético? ¿O acabaremos sintiéndonos profundamente dependientes de los algoritmos predictivos para que validen y dirijan la decisión más existencial y originaria de la humanidad? Es una interrogante profundísima sobre dónde termina el instinto y dónde empieza el algoritmo. Dejamos esa enorme reflexión flotando para nuestra audiencia. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por haber dedicado su tiempo a este análisis a fondo. Ha sido un placer. La invitación, como siempre, es a que continúen leyendo, cuestionando y observando de cerca cómo este cruce entre nuestra biología más íntima y los datos sigue reescribiendo el futuro de nuestra especie. Hasta el próximo análisis.